escucha, jóvenes? ¿Ven mi pantalla? Sí, doctor, sí se escucha y se logra ver. Listo, chicos, a ver, disculpen la demora. Vamos a hacer hoy día el eje gonadal. El eje gonadal básicamente comprende dos bloques. El eje gonadal masculino y el eje gonadal femenino. El eje gonadal femenino con sus propias características y el eje gonadal masculino también con las suyas. Sin embargo, los elementos que participan en estos dos ejes van a ser casi los mismos. A mencionar es, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotrofinas, de hipotálamo hipófisis, y de hipófisis hacia la periferia, básicamente LH y FSH. Otro detalle que tienen que tomar en cuenta es el hecho de que eh, tanto para el eje femenino como para el masculino, hay dos tipos celulares. Mientras que para el eje femenino está las células de la teca y la granulosa. Para el eje masculino está las células de Leydig y la célula de Sertoli. Entonces, en función de esas dos células, el estímulo hormonal va a diferenciar ciertas condiciones para que se dé el desarrollo de las células que afectan. Entonces, cuando hablamos del eje ovárico, haremos una introducción del eje hipotálamo hipofisiario, que si bien es cierto, tiene los mismos elementos, pero en el caso del femenino tiene particularidades. ¿Por qué? Porque este eje tiene que regular su armonía de producción de hormonas liberadoras de gonadotrofinas en función a la edad. Entonces, en la pubertad, esta secreción más o menos se va a armonizar entre 60 a 30 minutos por pulso. Pero anteriormente a ello, tanto en varones como en mujeres, esta hormona va a tener una secreción errática, una secreción sin una armonía de pulso, lo cual se va a manifestar periféricamente a nivel celular o a nivel genital o a nivel orgánico con un insuficiente desarrollo del mismo. Entonces vamos a empezar con el eje gonadal femenino. Objetivos es conocer la importancia fisiológica del eje gonadal femenino y entender la actividad fisiológica endocrina sistémica de las hormonas del eje gonadal femenino. 3. Explicar las alteraciones fisiológicas en algunas patologías relacionadas con el eje gonadal femenino. Esto es más o menos la historia de vida de una mujer. Una de sus compañeras sus compañeras están representadas en este cuadro. A ver, un poco para romper el hielo. Cuando son bebés, cuando están en la etapa escolar y cuando deciden estudiar medicina. Ingresaron a la facultad de medicina y luego conocieron al que le rompió el corazón y se casaron con él. Tuvieron su hijo y luego no pudo hacer la especialidad porque se dedicó a ser mamá. Y finalmente cuando los hijos crecieron recién decide hacer la especialidad. Y a continuación decide hacer carrera en la especialidad. Es jefe, primero ya es jefe de servicio y de repente llega a ser director de servicio, ¿no? O director del hospital. Entonces ese es un largo trajín de la vida y la edad de la mujer en etapas diversas, representado por este autor, James Bates, en 1948, que refleja en buena cuenta la, también el desarrollo hormonal, el desarrollo del eje endocrino femenino. Más o menos, en resumida cuenta, el eje gonadal femenino va a tener sus estimuladores y sus inhibitores. Dentro de los estimuladores, básicamente están los centros nerviosos superiores corticales. Y de los inhibidores, básicamente sustancias como los opiáceos. Pero también hay neurotransmisores que van a estimular como las catecolaminas y las endorfinas. Entonces, eso va a tener una regulación armónica a nivel del hipotálamo, de tal manera que se va a estimular luego la hipófisis y luego los ovarios. Y en el ovario, básicamente a nivel del folículo ovárico, se va a estimular las dos células que les dije, las células de la T y la grana. Pero ¿cómo es este juego armónico de hormonas? Del hipotálamo hacia la hipófisis, hormona liberadora de gonadotrofina. De la hipófisis hacia las células de la tequigranulosa,
la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Y, como sabemos, la constitución histológica del ovario va a determinar ciertos tipos celulares a nivel del parenque. Se van a encontrar células del cuerpo lúteo, que no son sino células del folículo que han perdido el óvulo y que mantienen su maquinaria enzimática por un periodo de tiempo y después de ello activan mecanismos de apoptosis celular, de tal manera que en el tiempo estas células del cuerpo lúteo quedan aniquiladas y no funcionales. También vamos a encontrar células del estroma en toda esta estructura y células foliculares del folículo de Graf. Las células del estroma responsables básicamente de la producción de la testosterona y las células foliculares o las células del cuerpo lúteo, perdón, fundamentalmente produciendo progesterona. Pero en el gráfico ustedes ven, miren, esto tiene que entrar al primer golpe de vista. En el gráfico hace referencia a que el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo va a ser el que va a liberar la progesterona. ¿Y para qué sirve la progesterona? La progesterona sirve para viabilizar el endometrio uterino. ¿Y qué es el endometrio uterino? Es un conjunto de células irrigadas abundantemente que van a permitir que el huevo cigoto después de la fecundación, formado después de la fecundación, pueda anidar en esta zona. Y el anidar significa encontrar condiciones fisiológicas para un desarrollo adecuado. Entonces la progesterona lo que va a hacer es viabilizar esas capas del endometrio. Pero como les dije, el cuerpo lúteo va a tener células del folículo de Graf, pero que cuando se pierde el óvulo solamente quedan células con actividad enzimática. O sea, el centro regulador paracrino, endocrino de estas células, al parecer es básicamente la presencia del óvulo. Cuando éste se retira, este cuerpo amarillo va a tener actividad enzimática y una de sus funciones va a ser la de producir hormonas. Y esa hormona va a ser la progesterona por un periodo de tiempo. De tal manera que cuando no hay fecundación, la progesterona cae. Y al caer la progesterona, la viabilidad de ese endometrio uterino también cae. Y entramos en un ciclo que se va a conocer como el ciclo menstrual, donde uno de sus elementos es la menstruación. Y casualmente cuando la progesterona cae, se va a dar inicio a lo que sería a futuro la menstruación, que vamos a hablar de ello más adelante. Entonces, otro, perdón, otro detalle importante del ovario es el hecho de que las células foliculares van a tener como principal actividad la de producir hormonas, pero de estas hormonas la principal va a ser el estradiol, los esteroides, ¿no? Dentro de ellos el estradiol. El estradiol va a ser la que va a regular por su gradiente de concentración hormonal al eje endocrino. Entonces, tanto testosterona, tanto como progesterona, tanto como estradiol, van a tener papeles relevantes en determinados momentos del desarrollo de la mujer. Ahora, la progesterona, si bien es cierto, regula ese endometrio, las mujeres no todo el tiempo están menstruando, sino la menstruación ocurre en una determinada etapa de la vida. Pero para que eso ocurra, tiene todo este mecanismo que estamos viendo en la diapositiva que armonizarse simultáneamente. Si eso no ocurriese, no va a funcionar esa armonía, además con el ciclo menstrual. Lo que quiero decirles es que en la mujer hay un afinamiento tal, a diferencia del varón, que tiene que ser una armonía en relación en el tiempo y en relación en los gradientes de concentración de las hormonas. En el varón eso no ocurre. En el varón básicamente funciona el eje, de repente donde más se regula va a ser a nivel de la liberación de la hormona liberadora de gonadotrofina, porque esto, como les decía al inicio, en las primeras etapas de la vida se va a producir de una manera errática. Y cuando se llega a la adolescencia, o a la pubertad, perdón, empieza a armonizarse. Y esa armonía en la mujer se va a correlacionar con el ciclo menstrual. Y en el varón, con la viabilidad de los espermatozoides. Porque el varón no menstrua, el varón no tiene ciclo menstrual.
Y si es un varón que menstrua, les aseguro que no es varón, es mujer. Como el caso que vimos en una clase, creo yo, que estuvimos presentes. Entonces, el estradiol, tanto la testosterona como la progesterona, van a regular, van a hacer ese mecanismo de feedback a nivel del hipotálamo y a nivel del hipófisis para que este mecanismo se armonice. Y miren cómo a partir del estímulo de LH, FSH y el metabolismo del mismo, valga la redundancia, se van a producir metabolitos como la inhibina, que van a tener actividad hormonal. Esa inhibina va a regular la actividad eh, para que a la de mi hipófisis también se pueda armonizar en este sistema. Entonces, se ha visto que la que armoniza es del hipotálamo a la hipófisis, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Pero ¿qué es esta? Hablemos un poquito de esto, porque esto también nos va a servir de introducción para lo que es el eje endocrino masculino. En experimentos se ha mostrado que hay un ritmo biológico para la liberación de esta hormona, que se llama un ritmo ultradiano, o sea que está por encima del día. Y esto se va a reflejar en la transcripción de genes individuales en un grupo de neuronas del hipotálamo que van a ser responsables de producir esta hormona. Los investigadores, que en la parte inferior está la referencia, hacen mención de que ellos trataron de identificar esa zona cerebral y para ello utilizaron ratones transgénicos a los cuales habían manipulado genéticamente para producir una molécula que estimulaba eh, el que inicia la transcripción genética, que son los primers, los promotores. Y con estos primers son necesarios como que quien abre la puerta, o sea, son los que promueven que se exprese el gen. Y para esto los investigadores lo que hacen es marcar este promotor, que era una proteína, eh, con un marcador de luciferasa. Y ven cómo se comporta este marcador en el tiempo, que en buena cuenta reflejaría cómo se comporta el promotor y en buena cuenta reflejaría cómo se comporta la producción de hormona liberadora de gonadotrofina. Entonces, encontraron en esos cortes que hicieron que la actividad del promotor de la hormona liberadora de gonadotrofina en cada una de las neuronas se inhibe por un patrón ultradiano en las oscilaciones de un periodo más o menos de 10 horas. Y han visto esto en cultivos neuronales donde la producción de hormona liberadora de gonadotrofina son exhibidas, son sincronizadas, son parcialmente presentan, se pueden presentar así sincronizados, pero también que va a haber momentos de liberación en ráfaga, de transcripción en ráfaga, a intervalos de 2 horas. Entonces, estos fueron un poco la aproximación para determinar cómo esta hormona era regular en su producción. Entonces, la administración pulsátil de una proteína que es la quispectina, un secretágogo de la hormona liberadora de gonadotrofina, de alta estimulación, encontraron que provocaba una activación sincrónica dramática de la transcripción de esos genes, porque la expresión de estos promotores eran altísimas. Entonces, como la estimulación de la secreción pulsátil de la gonadotrofina coriónica tiene que armonizarse, encontraron que sí hay factores reguladores en el cerebro que hacían eso. Entonces, las actividades relativas de la luciferasa correlacionan bien con el contenido de hormona liberadora de gonadotrofinas, y más repite la gráfica, ¿no? La luciferasa, que en buena cuenta va a ser la que va a regular o la que va a expresar o la que va a decirnos que sí, se está haciendo una actividad para la expresión de estos promotores y por tanto de la expresión del gen de la hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Se acuerdan que en la última clase les dije que las hormonas liberadoras, todas tienen sus receptores en membrana? O sea, ¿son de qué naturaleza? Lipohidro, son hidrosolubles. Y esta no es la excepción. Entonces, en otro trabajo casi cercana a esa época o primigenia, hay un grupo de neuronas en el hipotálamo
reguladas por otro conjunto de moléculas. Acá están las quispectinas, o la neurotrofina y el mismo glutamato, o el ácido gamma amilobutírico, o péptidos opioides endógenos, armonizaban la producción de ese gen, regulando la actividad a nivel somático de lo que se vendría a llamar la neurona productora de hormona liberadora de gonadotrofina. Conjuntamente con estas moléculas, las células biliares regulan la expresión de ese gen de tal manera que esta producción se tendría que ser armónica en el tiempo, en la maduración cerebral en conjunto. Entonces, la hormona liberadora de gonadotrofinas estimula los gonadótrofos y a partir de ellos se estimula la producción de LH y FSH con su consiguiente estimulación a nivel gonadal femenino o a nivel gonadal masculino. En el caso, dijimos, del eje gonadal femenino, dos hormonas importantes, la progesterona y el estradiol, son los que van a regular el feedback negativo o positivo hacia los niveles superiores. En cambio, les voy adelantando que en el eje gonadal masculino, la testosterona va a ser, o mejor dicho, el gradiente de concentración de testosterona va a ser responsable de la regulación de la producción de la misma, haciendo un efecto inhibitorio a nivel del hipotálamo y a nivel de la hipófisis. Entonces, encontraron todo eso, ¿no? O sea, un trabajo muy interesante para hacer esa secreción. Ya para ir terminando con el artículo y más o menos viendo cómo se producen estas hormonas, inicialmente en el 2003 los primeros trabajos hacían mención a que la hormona liberadora de gonadotrofinas básicamente tenía un grupo de neuronas reguladoras de la misma, como vemos en este gráfico. Había un conjunto de neuronas, las quinspectinas, que producían quinspectinas, las KIN-1 le llaman, y que estas estimulaban a través de sus telodendrones hacia el soma neuronal. Y así regulaban la producción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas y por lo tanto también estimulaban los gonadotropos a nivel de la hipófisis para que se produzca el EHFSH. Posteriores trabajos a este año, a partir del 2012, se encontró que no solamente era la quinceneurona, sino que habían otras neuronas como la neuroquinina, neuronas neuroquinina, de que eran responsables no solo de regular la producción de la hormona liberadora de gonadotrofina a nivel del soma neuronal, sino que tenía una particularidad, que tenía una motilidad, o sea, que tenía una manera de autorregularse, generando una motilidad del axón. El axón podría llegar, perdón, podría llegar hacia el soma neuronal o el axón podría llegar hacia el botón terminal. O en buena cuenta, cuando se requiera esto, lo que tenían que hacer, si había una dimorfina, una molécula especial, esta podía autorregularse. Y si había, por ejemplo, una neuroquinina B, claro, una neuroquinina B, esta podría autorregularse también. Entonces, encontraron que esta neurona estaba principalmente regulada por la neuroquinina y que ésta jugaba papel un regulador de la producción de la gonadotrofina coriónica. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Estudios posteriores casi han ratificado esto. Moraleja de todas estas tres diapositivas en buena cuenta que tenemos que quedar, o sea, que tiene que quedar en esta clase para ustedes, es el hecho de que la regulación de la producción de la hormona liberadora de gonadotrofina es múltiple. Hay factores moleculares, hay grupos neuronales que regulan esto. Dos, que la producción de la hormona liberadora de gonadotrofina tiene que tener una producción armónica, pulsátil, para que pueda estimular los gonadotropos. Finalmente es eso. Entonces, ya los trabajos posteriores ratifican esa situación. No voy a demorarme en esto, esto es otro artículo de años posteriores, aunque para nuestra época pues, son artículos muy antiguos, pero sirven para poder ver esto, cómo es la secreción. Entonces, y hay un modelo hipotético para generar pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofina, o sea, sincronizado mediante estimulación dispeptina que ya habíamos mencionado. Entonces, lo que se buscaba era la estimulación
de la expresión del gen de la hormona liberadora de gonadotrofinas a través de sus primers que hemos mencionado, pero que en el núcleo arcuato y en el núcleo paraventricular en el hipotálamo, encontraron estos autores que estaban otras neuronas, también conocidas como neuronas quispectinas, que eran responsables de producir la estimulación a nivel del soma y a nivel del botón terminal. Y de ese modo regular la producción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Recordarán ustedes que en una de las clases presenciales, si mal no recuerdo, de la insulina, que cuando se producía la insulina con una sola célula beta, habían pulsos de secreción más largos que cuando había una producción de la insulina con un conjunto de células beta. Disminuía ese rango. ¿Y por qué disminuía? Les mencionaba de que se hacía efecto, el efecto, valga la redundancia, paracrino, el efecto autocrino. Y casualmente esto es lo que va a ocurrir. Para la expresión de genes de la hormona liberadora de gonadotrofinas, tiene que haber una regulación de estas quinspectinas. Y lo vemos gráficamente en esta parte inferior. Si bien es cierto, cada núcleo podría representar una esferita, la expresión armónica esporádica de hormona liberadora de gonadotrofinas sí se da. Pero ¿cuándo se armoniza? Se armoniza cuando estas neuronas inspectin van a hacer pulsos de secreción y eso va a sincronizar, o sea, se va a sincronizar la respuesta de la producción de GNRH y lo que inicialmente se producía erráticamente, aleatoriamente, se va a armonizar con pulsos, como gráficamente se ve acá. Los artículos son bien interesantes, bien didácticos. Claro, esto es un resumen de 3 o 4 artículos, pero que conjuntamente hablan de lo mismo. Ya no voy a redundar mucho en esto, simplemente decirles que hay pulsos de secreción de la GRNH. Cuando son más frecuentes, va a predominar una producción de uno de los elementos de estas hormonas reguladoras o gonadotróficas. LH se produce cuando hay mayor pulsos. Cuando hay menos pulsos, se produce FSH. O sea, como que habría una regulación fisiológica dependiendo de la necesidad y de la condición del medio. Entonces, pulsatilidad y ovario poliquístico, por ejemplo. Esto ya más para la aplicación clínica, ¿no? Entonces, como sabemos, la hormona antimugeriana, que es una hormona que está codificado en el cromosoma Y, desempeña un papel crucial en la diferenciación sexual y en la función gonadal. Sin embargo, los posibles efectos extragonadales de la hormona antimugeriana en el eje hipotálamo hipófisis-gonadal permanecen sin explicar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un subconjunto significativo de neuronas de GNRH en seres humanos expresan el receptor ANH. ANH activan potencialmente la secreción de la neurona GNRH. La combinación in vivo o in vitro de experimentos muestra que aumenta la hormona antimulleriana y la GNRH, dependen de la secreción y pulsatilidad de LH. Mejor dicho, GNRH va a regular LH. Entonces, el aumento de la pulsatilidad de LH es una característica fisiopatológica importante en muchos casos del ovario poliquístico, que es la causa más común de infertilidad humana. Entonces, ahora, chicas, ya ustedes saben de dónde viene y quién es responsable de su ovario poliquístico. Y eso se puede regular. Y hasta ahora se desconoce el origen de esta regulación. Pero ya más o menos estamos acercando. Y todo esto va a permitir un desarrollo de los genitales internos y de los genitales externos. Y hay una regulación armónica, como les digo, tanto de GNRH para la LH como para la FSH. Y en este artículo hace una correlación del mismo, ¿no? Cuando hay ovario poliquístico, cuando la LH es mayor que la FSH. Y cuando se armoniza esto, cuando la FSH es mayor que la LH. Y eso vamos a ver en el ciclo menstrual, gráficamente. Y esto que estamos viendo como un fenómeno, gráficamente también se va a expresar. Ya no quiero redundar, no quiero cansarles. Entonces, la actividad neuronal de GNRH varía a través del tiempo de vida, como se refleja en los cambios en los niveles de gonadotrofina,
y en definitiva de esteroides gonadales y la producción de gemelos, de gametos, gemelos, gametos. Entonces, ese eje tiene que ser armónico, chicos, y los pulsos de secreción tienen que ser también armónicos. Y hay otro gráfico, ¿no? Cuando el hipotálamo estimula, cómo se va a regular. Por ejemplo, hipotálamo, hormona liberadora de gonadotrofinas, hacia la adenohipófisis. La adenohipófisis produce a través de los gonadótrofos la FSH y la LH. Esto va a estimular a los ovarios. Los ovarios, dependiendo del tipo celular, tanto como la teca y la granulosa, van a ser responsables de la producción del estradiol. Estradiol como elemento fisiológico más activo, al aumentar su concentración, hay una mayor sensibilidad de los folículos a la FSH. Entonces, cuando hay mayor estimulación del FSH, va a haber un crecimiento de folículos que va a determinar también al mismo tiempo el aumento del estradiol. El estradiol va a generar ese mecanismo de feedback hacia la hipófisis y luego la adenoprófisis estimula la secreción de LH que al ir al ovario va a determinar la ovulación. Entonces, cuando se da la ovulación, que no es sino la eliminación del óvulo, lo que va a quedar es el folículo vacío y se convierte en cuerpo lúteo. Les dije que este cuerpo lúteo mantiene su maquinaria enzimática y con esa maquinaria enzimática puede generar hormonas como el estradiol y la progesterona, principalmente la progesterona, porque como les expliqué, esta va a ejercer efecto en el endometrio. Y me dirán, ¿y doctor, y el estradiol? El estradiol también va a jugar un papel regulatorio en el ciclo menstrual, porque el estradiol va a tener dos momentos regulatorios en el ciclo menstrual si hipotéticamente dura los 28 días. En la primera etapa, en los primeros 14 días, el estradiol es básicamente estimulatorio para que LH y FSH se disparen como tal. Y en buena cuenta, cuando se forman picos máximos de LH y FSH, va a haber eventos fisiológicos importantes. Por ejemplo, el hecho de que el pico máximo de LH se dé posteriormente, 1 o 2 días, a continuación de ese pico, se va a dar la ovulación. Entonces, conociendo ese periodo de tiempo, podemos tener las fechas más probables de embarazo. Entonces, el estradiol va a jugar un papel importante. Y el estradiol y la progesterona en conjunto o individualmente pueden generar mecanismos de regulación inhibitorios del hipotálamo. De tal manera que cuando están en alta concentración, esto va a generar que el hipotálamo disminuya su producción de GnRH y por lo tanto se refleje en la disminución del LH y FSH. Y los ovarios estimulan la regresión del cuerpo lúteo. Como les dije, se activa el mecanismo de apoptosis. Una vez que eso cae, cae también el estradiol y la progesterona. Pero ¿qué pasa si hay embarazo? Si es que hay embarazo, ese endometrio, por sentido común, como les dije, es donde se anida el huevo cigoto. Claro, después de ese proceso de división celular, mórula, blástula, gástrula, todo ese proceso de división celular, finalmente se va a anidar en el útero. Pero para que se anide, les dije que tiene que estar estimulado por la progesterona. Sin embargo, como les pregunto acá, ¿qué pasa si la progesterona cae? ¿Cómo se va a seguir manteniendo ese endometrio? Lo que va a ocurrir es que cuando ya hay el anidamiento inicial en el fondo uterino, las células del endometrio van a transformarse y van a constituir un espacio que se conoce como el sincitio trofoblasto. Este sincitio trofoblasto va a ser el primer sistema de comunicación entre el embrión en formación y la madre, a través del endometrio, a través del útero, el endometrio del útero. Y a continuación, ¿qué va a pasar? Algunas de esas células, en cuestión de horas, se van a especializar en producir progesterona. Entonces, cuando la progesterona cae, después de la muerte, valga el término, del cuerpo lúteo, ¿quién asume con la manutención, si se quiere, del endometrio? Va a ser primero el sincito tromboblasto, que después irá transformando en parte de la placenta y luego va a ser la placenta misma. Entonces, el que va a asumir ese rol de la progesterona va a ser la placenta. Entonces, hay un aumento, a la disminución del estradiol y progesterona, hay una inhibición de la retroalimentación negativa. Este cuadrito es bien didáctico porque permite explicar secuencialmente lo que pasa. Entonces hay una fase proliferativa, hay una fase secrecional, que los vamos a ir describiendo más calmadamente más adelante.
Entonces, la importancia de la secreción pulsátil de GnRH para estimular la liberación de LH y FSH es clave, clave. Va a haber momentos en los cuales una va a predominar sobre otra. Entonces, en la fase folicular, ¿qué va a pasar? Mira, GnRH hace más pulsos seguidos. Y en la fase lútea, GnRH pulsos menores. En la fase folicular, lo que va a predominar es el desarrollo folicular. Y en la fase lútea, lo que va a predominar básicamente la hormona luteinica. Entonces, eso es lo que se va a ir armonizando. Se requiere GnRH pulsátil para lograr secreción de gonadotrofina sostenida. Utilizando para esto un modelo de primate, los investigadores evidenciaron que la infusión continua de GnRH va a suprimir rápidamente la LH-FSH. Pero yo me dirá, pero doctor, si estamos aumentando GnRH, teóricamente debería estimular la mayor producción de LH-FSH. No, no es así. ¿Por qué? Porque como les dije en la primera clase, una característica de las hormonas o de estas moléculas mensajeras para ser llamadas hormonas es que su secreción obedece a ritmos pulsátiles que van a estar en correlación con ritmos circadianos, con ritmos ultradianos, con ritmos de la noche y el día. O sea, va a armonizarse en relación al medio. Y si esto lo extrapolamos a la teoría informacional de la personalidad, es el hecho de que todo ese sistema integrado con ese sistema nervioso ya formado, con esa corteza ya formada, a relacionarse con el medio, tiene que haber ese vínculo, eso, o sea, tiene que haber esa relación de captar lo externo y también liberar a lo externo un mensaje. Va a haber una relación continua. Entonces, ¿qué nos dice que efectivamente eso ocurre? Es el hecho de la pulsatilidad de la secreción de hormonas a nivel del hipotálamo. Entonces, la pérdida de respuesta de GnRH con tratamiento continuo ahora se sabe que es debido a un rápido desacoplamiento del receptor de GnRH, de sus moléculas de señalización intracelular, seguido por regulación de la baja del número de receptores. ¿Se acuerdan que hablábamos en la primera clase del tau regulation cuando hay exposición de receptores hacia la membrana o la, 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 la retrotracción de los receptores hacia el citoplasma? Entonces, esta característica se explota clínicamente, o sea, tiene importancia clínica por la administración de agonistas de GnRH. Cuando nosotros queremos saber cómo está funcionando el eje gonadal femenino o masculino, lo que tenemos que hacer es ver primero cómo está funcionando la GnRH. Y para eso lo más práctico es bloquearlo. ¿Y cómo lo bloqueo? Con agonistas, porque le doy más bloqueo. Entonces, eh, a la administración de agonistas de GnRH de acción prolongada, para un tratamiento de condiciones dependientes de esteroides, tales como, por ejemplo, la endometriosis, la leiomatosis, la leomiomatosis, ¿no? El cáncer de mama, el cáncer de próstata. Entonces, los que van a ser ginecos, estos sí o sí tienen que entenderlo. Los que van a ser urólogos o urólogas, también esto tienen que entenderlo bien. Entonces, en la actividad pulsátil, actualmente se cree que es una propiedad intrínseca de las neuronas de GnRH, como lo habíamos mencionado anteriormente, con entrada hormonal y neural que proporcionan efectos moduladores. Sin embargo, nunca se ha demostrado de manera definitiva que el generador de impulsos está dentro de una única neurona de GnRH o es una propiedad de una red neuronal. No se ha demostrado, pero ya más o menos intuimos que es a través de una compleja red neuronal. Entonces, en la pubertad se reanuda la secreción pulsátil de gonadotrofinas, primero a la baja frecuencia durante la noche, y en última instancia, lograr el adulto para la reproducción normal, ¿no? En los varones adultos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy retrocediendo. En la mujer, las características del pulso de GnRH varían en función del momento del ciclo menstrual, con pulsos de amplitud más frecuentes, pero más bajos durante la fase folicular. De acá hay una pregunta de examen. Pulsos de alta frecuencia
de aproximadamente 60 a 90 minutos, secreción de LH a favor del desarrollo folicular. Mientras que los pulsos de baja frecuencia, por ejemplo, cada 200 minutos, a favor de secreción de FSH en la fase lútea tardía. Otra cosa más, los altos niveles de progesterona y los niveles proporcionalmente más bajos de estrógenos durante la fase lútea pueden contribuir a la liberación preferencial de FSH en este momento. El aumento de este FSH es crítico para iniciar el reclutamiento folicular durante la fase folicular temprana del ciclo siguiente, ¿no? Por lo tanto, los cambios en la frecuencia de pulso de GnRH van a alterar la cantidad total de gonadotrofina sintetizada y secretada, así como la relación de LH a la liberación de FSH. Entonces acá las neuronas quinspectinas son más famosas. Y miren, este cuadrito es interesantísimo. Creo que es el Constanzo, si mal no recuerdo. Y los que han estudiado el Constanzo ya me imagino que lo han visto. ¿Sabes cuando salió el Constanzo en inglés todavía y no llegaba acá al Perú en castellano? Miren, acá es la edad o el tiempo que tiene de vida la mujer. Y acá está la concentración de los gonadótrofos. A mencionar LH y FSH. Hablemos entonces cuando la mujercita está todavía en estado fetal. En estado fetal, lo que está de rojo es FSH. Lo que está de amarillo es LH. Miren, en estado fetal, en el primero y segundo o tercer trimestre del embarazo, lo que va a predominar es la FSH sobre la LH. Y en la infancia, ese diferencial se acorta un poquito. Sin embargo, en la pubertad ocurre una inversión del mismo. Los niveles de FSH van a bajar abruptamente y van a mantenerse en niveles bajos durante el tiempo de vida de la etapa de reproducción. En cambio, la LH, una vez que se entra en la pubertad, empieza a imitar la secreción armónica de la hormona liberadora de gonadotrofina y va formando en cada ciclo menstrual un pico máximo. Y como le dije, este pico máximo de LH va a ser el responsable de la, de la producción o, si quiere, de la ovulación. Y a continuación, cuando se entra al climaterio y posteriormente en la menopausia, se hace una inversión de la concentración hormonal. En el climaterio se hace ese cambio, la FSH va a producirse en mayor cuantía que el LH, pero ambos van a mantenerse sostenidos, elevados. Otro detalle importante es que después de los 50 años, si bien es cierto hay LH y FSH, los niveles de concentración de los mismos, a diferencia de la edad reproductiva, van a estar en mayor cuantía. Mejor dicho, es que tanto LH como FSH aumentan sus niveles de concentración en sangre, pero que se invierte. Mejor dicho, FSH aumenta los niveles como si fuera en la infancia y LH disminuye los niveles, pero mantienen esa sostenibilidad. Y eso es lo que pasa en la menopausia. En resumida cuenta, ¿qué tiene que quedar hasta ahora de lo que hemos hablado? Que la secreción de LH y FSH varía en el tiempo y en la edad. Y en la mujer está en correlación con el ciclo menstrual. Punto. Eso es lo que tienen que acordarse. Y se acuerdan que les decía de la teca y de la granulosa. Dos células importantes que están en el folículo de Graf. Miren cómo esta célula representativa, que es una célula de la teca o célula tecal, y esta otra que va a ser una célula o célula de la granulosa. Miren cómo internamente, una vez que se da el estímulo, internamente la célula de la teca empieza a metabolizar el colesterol por estímulo de la hormona luteinizante, para que el colesterol se convierta en pregnenolona y luego en progesterona y luego en 17-hidroxiprogesterona y luego en androstenediona. Y ahí no termina la cosa, porque finalmente lo que dijimos, ¿cuál es el objetivo de todo este sistema? Es producir estradiol. Entonces la androstenediona va a ingresar tranquilamente a la célula de la granulosa
y es en donde el androstenediona va a convertirse en estradiol en relación o por regulación y por influjo del FSH. Dos momentos importantes de la actividad de LH y FSH. Una, la que estamos representando acá, y la segunda, la que estamos representando. Bueno, ya se han hecho experimentos del mismo, ya no los voy a cansar. Algo más resumido del ciclo menstrual que tiene que quedar claro es lo más conciso posible, porque sé que ya muchos lo sabrán, pero lo más conciso posible. Hipotálamo, hipófisis, ovarios. Y acá los momentos diferentes cuando hay estimulación de LH y FSH. Un gráfico bien sencillo, perdón, donde se armoniza el ciclo menstrual con las diversas fases, la fase folicular y la fase lútea. O sea, la fase en la cual el folículo llega a una maduración y se libera el óvulo, la fase ovulatoria. Y acá, ¿qué predominaba? Dijimos, el cuerpo lúteo. Y al morir el cuerpo lúteo viene la menstruación. Perdón, los 28 días que ingresa al siguiente ciclo, que va a empezar el primer día del siguiente ciclo hasta el séptimo día. Una menstruación normal más o menos es entre 3 a 7 días, como máximo, ¿no? Entonces se da la menstruación. Pero ¿cómo juega esto, chicos? Miren este gráfico, de acá viene un par de preguntas de examen. Miren, ¿eh? Atiendan. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se refleja en este gráfico. Porque finalmente lo que nos interesa es cómo es ese juego hormonal que va a regular ese ciclo menstrual. La LH y la FSH, como les dije que estaba al inicio. Al inicio, si nosotros pensamos que todo esto es el tiempo del ciclo menstrual, y esto de acá va a ser las concentraciones tanto de LH, de progesterona, de 17-hidroxiprogesterona y de estradiol, van a estar ahí en las líneas verticales. Y en las horizontales es el tiempo, ¿no? Acá esquemáticamente se ha puesto como que acá es el 0 y acá es 14 y acá al otro lado 14, entonces sumado 14 más 14, 28. Este gráfico me pareció importante porque va a reflejar lo que habíamos dicho al inicio, cómo estaba al nacer el LH sobre FSH. La LH siempre estaba por encima, pero en este caso está por encima levemente. Y la LH está por acá, por abajo. Pero que en el tiempo, ¿qué hace que la LH y la FSH se, se inviertan? O sea, que la LH esté en mayor concentración que la FSH. Miren dónde está el puntero rojo. ¿Para dónde está yendo? Sigan ese puntero rojo. Y miren qué dice debajo del puntero rojo, estradiol. Pero ¿qué les he querido mostrar con el seguimiento del puntero rojo? De que el estradiol tiene dos momentos pico. El primer pico, ¿se acuerdan que les dije hace unos minutos? Que el primer pico de estradiol lo que va a hacer es estimular que se formen picos de LH y FSH. O sea, va a ser estimulatorio. En cambio, en esta segunda fase va a ser inhibitorio. Y lo vamos a ver ahora. Cuando los picos de estradiol se disparan, esto va a ser el estímulo para que se formen picos de LH y FSH. En relación a ambos, el que mayor determinación va a tener es la LH y es el que va a tener mayor influencia porque este es el que va a estimular la ovulación. Y a continuación, como el estradiol cae, va a incrementarse, pero ese incremento va a ser antagónico a LH y FSH porque como que los va a bloquear. Simultáneamente, ¿se acuerdan que les dije que cuando se libera el folículo, perdón, cuando se mantiene el folículo de Graf y se libera el óvulo, ¿qué quedaba? El cuerpo lúteo. ¿Y qué producía el cuerpo lúteo? Progesterona. Y es lo que vemos acá. Miren, se da la ovulación, queda el cuerpo lúteo y la concentración de progesterona se incrementa notablemente. Hasta la primera, segunda semana del ciclo menstrual. El tiempo de vida media de ese incremento va a ser más o menos 7 a 10 días. Entonces, se incrementa la progesterona. Y si no hubiera fecundación, la progesterona cae, el estradiol cae. Otro metabolito importante es la 17-hidroxiprogesterona, que también su comportamiento o su gráfico nos va a enseñar a comprender cómo se comporta sistémicamente todo. Entonces, miren este gráfico. 5 componentes importantes: LH, FSH, progesterona, estradiol y 17-hidroxiprogesterona. Empecemos a hablar de las etapas del ciclo menstrual.
Este empieza desde la pubertad hasta la menopausia. El endometrio va a presentar cambios cíclicos cada 28 días, teóricamente. Pero estoy seguro de todas las señoritas que están en la promoción, les aseguro que el 90% es irregular. Y esto va a tener una salvedad, como les voy a explicar. Entonces, hay cambios cíclicos en esos 28 días y están controlados por el ovario en tres etapas. La fase folicular o proliferativa, la fase secretora o progestacional o luteínica y la fase menstrual o isquémica. Hablemos de la fase proliferativa. Comienza cuando termina la fase menstrual bajo la influencia de hormonas como los estrógenos y paralelamente al desarrollo de los folículos ováricos. A partir de una capa que hace la capa basal irrigada por las arterias basales, inicia la generación del endometrio. Las capas basales, repito, las capas basales van a ser el cimiento para que el endometrio se desarrolle. La fase secretora o luteínica, esta se inicia después de 2 o 3 días de la ovulación, como respuesta a la progesterona producida por el cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué pasa acá? Las glándulas uterinas se van a desarrollar grandemente. Como hay abundante espacio, las arterias se van a hacer tortuosas y el tejido endometrial se va a tornar como suculento, o sea, como acondicionado para todo lo que pueda venir. Y se van a reconocer claramente acá las capas importantes, la capa superficial, la capa esponjosa y la capa basal delgada. Entonces, viniendo de afuera hacia adentro, vamos a encontrar en el endometrio tres capas importantes. La capa superficial, la capa esponjosa y la capa intermedia, o perdón, la capa basal. Repito, la capa superficial, la capa esponjosa y la capa basal. En la menstruación, estas tres capas son importantes, porque en la menstruación es la capa superficial y la capa esponjosa la que se desprende. Y por eso, como tiene abundante vasculatura, por eso va a haber sangrado. Pero ¿qué va a quedar? Va a quedar la capa basal, que va a ser la que va a estar más cimentada al cuerpo del útero, ¿no? A la estructura uterina. Entonces, es a partir de esta capa basal de donde nuevamente se va a formar el endometrio con las tres capas, o sea, se formará la capa esponjosa, la capa superficial. Entonces, hablemos de la fase menstrual. Si no hay fecundación, las vénulas y los espacios sinusoidales se llenan de células sanguíneas y posteriormente la sangre escapa de las arterias superficiales desprendiéndose pequeños fragmentos de estroma y glándula. Durante 3 a 7 días, las capas compacta y esponjosa van a ser expulsadas. Repito, capa compacta y esponjosa van a ser expulsadas. Y solamente se conserva qué cosa? La capa basal. Pregunta de examen, ¿de dónde se forman las capas del endometrio después de la menstruación? Más claro, ni coquito. Listo, entonces, la hemorragia menstrual es una parte del ciclo menstrual ovárico en la que ocurre la proliferación endometrial como respuesta a quién? A los estrógenos en la fase preovulatoria y al estímulo secretor ejercido por la progesterona en la fase postovulatoria. El ciclo menstrual obedece al reposo del endometrio luego de los periodos de crecimiento y de regresión. Y tales cambios son respuesta fisiológica a los estímulos y a la deprivación dependiente de hormonas ováricas. Otro detalle importante, miren cómo el útero es abundantemente vascularizado. Van a generarse ramas de la arteria arqueada para formar ramas radiales, las arterias rectas y las arterias espirales. Estas arterias son las que van a llegar al endometrio. Miren acá, acá está el miometrio, el endometrio haciendo un corte a este nivel. Vamos a ver las diferentes capas del útero. Y miren, corrobora lo que les estaba diciendo, que cuando se pierde la capa superficial y la capa esponjosa, va a haber abundante sangrado. ¿Por qué? Porque ahí hay vasos sanguíneos. Y en eso se traduce el ciclo menstrual. Y los cambios que puedan ocurrir en la presentación menstrual, como también en el sangrado. Entonces, en la fase folicular en la mujer, la mayoría de los pulsos de LH son seguidos de pulsos de estrógeno. A diferencia del varón, porque en el varón
Los pulsos de LH no determinan una elevación posterior de inmediata de la testosterona, sino los espermatozoides estuvieran saltando. O sea, no funciona así el asunto. En cambio, durante las fases media y avanzada de la fase lútea, los pulsos de LH estimulan la secreción de la progesterona. Entonces, en el varón, los pulsos de LH y FSH son altamente variables, poco intensos. Por el contrario, en la mujer tienen gran relevancia y dependen de la etapa vital y después de la adolescencia. Son más importantes en la fase lútea del ciclo ovárico, en la cual el incremento de los pulsos de LH provoca una secreción aumentada del estradiol por el folículo. Entonces, en la mujer ocurre todo esto. O sea, ya de hipófisis, hipotálamo, fase secretora, fase proliferativa, hipófisis, hipotálamo. ¿Cómo funciona esta situación? La situación es que todos esos procesos les decía que tenían que armonizarse. Se tiene que armonizar a nivel del útero, el endometrio. Se tiene que armonizar a nivel del ovario, los folículos. Se tiene que armonizar sistémicamente a través de las hormonas. Entonces, en el ciclo menstrual, ¿qué hormonas importantes estaban? LH, FSH, estradiol, progesterona y 17-hidroxiprogesterona, los que juegan papel importante. O sea que los cambios hormonales tienen que reflejarse en cambios ováricos y los cambios ováricos tienen que reflejarse en cambios uterinos. La información metabólica tiene que reflejarse en información de nivel orgánico y esto tiene que regular la información de otro nivel orgánico. O sea, mire, no solamente de ascenso órgano por órgano, sino que simultáneamente incluso puede estimular órganos casi de las mismas condiciones fisiológicas. Tiene que regularse las hormonas en sangre, efecto de las hormonas en el ovario, los cambios en el útero, los cambios a nivel de la secreción de la mucosa, como el moco cervical, y valorar el riesgo de embarazo. Que acá está el jueguito que vamos a hacer, el último juego y lo último que vamos a hacer. A ver, si hipotéticamente vamos a tomar como ejemplo a Kevin. Kevin, estando en el primer año, conoció en la muerte lenta a una chica de obstetriz. Y de pronto Kevin, cuando estaba con sus hormonas revueltas, le propone irse después de la fiesta de medicina de la verbena al jardín botánico al árbol número 8 para que hagan sus cositas ahí los dos. Sin embargo, la obstetriz le dice, Kevin, aguántate. Todavía estoy con mi ciclo menstrual. Entonces, como Kevin ha aprendido la clase de hoy día, dirá, pero ¿en qué etapa, en qué fase de tu ciclo menstrual estás? ¿En la fase folicular? ¿En la fase lútea? ¿En la fase ovulatoria o en la fase menstrual? Entonces ella dirá, a ver, primero, la primera pregunta que tiene que hacer Kevin, ¿eres regular o no eres regular? Porque si eres regular, estás en tus 28 días. Y todo funciona como dijimos. Pero como le repito, el 90% de las señoritas que están en clase son irregulares. Por ejemplo, ¿qué significa ser irregular? Ya no menstruan cada 28 días. Algunas menstruan cada 30 días. Algunas dirán, no, doctor, yo menstruo 28 días y de pronto en 2 meses menstruo los 30 días. Entonces, como sabemos, cuando está presente el óvulo, el espermatozoide hace sus travesuras y ocurre la fecundación. Pero, ¿qué sucede cuando yo sé el comportamiento del óvulo? O sea, mejor dicho, ¿qué sucedería si yo me entero de cuándo está presente el óvulo y cuándo no está presente? Porque si está presente el óvulo, el espermatozoide está en su gloria. Y si no está presente el óvulo, el espermatozoide, por más que sea un dinosaurio de esos dinosaurios, no va a hacer nada. Pero doctor, ¿qué cosa nos quiere decir? Miren chicos, la fase lútea, vamos a ver que no hay otro gráfico más. Esto creo no va a servir. La fase lútea, la fase folicular, ¿no es cierto? Se ha visto de que esta fase folicular es más variable que esta fase. Mientras que esta fase varía entre 14 más menos 2 días, esta fase
varía por un periodo de tiempo de 14 más menos 4, 6 días. Entonces, cuando hay más variabilidad, el juego de probabilidades también se hace más complejo. Doctor, ¿qué nos quiere decir? Díganos lo que nos quiere decir. Mira, si tu ciclo menstrual dura 30 días y sabes que la fase secretora o la fase lútea es la más estable, entonces tú dirás, ¿qué fecha es la fecha más probable de ovulación? La fecha más probable de ovulación es de los 30 días, tú le restas 14 días. ¿Cuánto quedaría? Quedaría 16 días, ¿cierto? Entonces, la fecha probable de la ovulación de tu compañera va a ser el día 16 y no el día 14. Entonces, más o menos calculo así. Y además, recuerda que el espermatozoide puede estar viable entre 48 a 72 horas fuera. O sea, la condición del útero, la condición de la vagina, va a hacer que ese espermatozoide que llega ahí puede mantenerse viable hasta 72 horas. Entonces, si yo sé que el día 14, perdón, el día 16 es la fecha probable de menstruación, entonces 3 días antes no debo tener relaciones. O sea, desde el día 13 no debo tener relaciones. Y 3 días o 2 días después tampoco. ¿Por qué? Porque el óvulo todavía sigue siendo viable. Entonces, ¿qué encuentro? Un periodo de tiempo en el cual el espermatozoide puede estar presente y por lo tanto puede ocurrir fecundación. Pasado ese rango de tiempo, lo demás no cuenta porque ya no hay óvulo. ¿Me entendieron la figura? Si yo les pongo un caso clínico en el examen y les digo, la enamorada de Kevin, María, la de obstetricia, tiene un periodo, un ciclo menstrual irregular, dice, pero en buena cuenta la media de su periodo irregular es que menstrua cada 32 días. ¿Cuál es la fecha probable de ovulación y por lo tanto de cuál es el rango de tiempo de probabilidad de embarazo? Ya saben cómo sacar. De la última fase, la fase lútea, cuento 14 días. Encuentro el día principal de ovulación, pero como es más menos 2, hago ese rango de periodo de tiempo. Y ese rango de periodo de tiempo es el tiempo en el cual ni siquiera Kevin la puede ver a su enamorada, porque hasta con los ojos la puede embarazar. ¿Entendido? Pregunta examen. Listo, y miren, si acaso Kevin no tiene no toma en cuenta ese ejemplo que estamos haciendo y no ha aprendido esta clase, va a ocurrir esto. Va a haber la ovulación, los espermatozoides van a encontrar el óvulo, lo van a secuestrar, lo van a torturar y van a construir el huevo cigoto. El huevo cigoto va a ir proliferando, proliferando, proliferando y va a anidarse en el útero. ¿Se acuerdan que les hablé de sincitio trofoblasto? Es esta zona de contacto con el endometrio. Listo, chicos. Entonces, dijimos que las conclusiones siempre responden a los objetivos. Y esperemos pues que las chicas de la promoción, cuando ya sean jefa de servicio, optarán cualquiera de estas posturas. Una más formal, una más sexy, más moderna, y la otra también más formalita. No sé qué posición asumirán alguna de ellas, pero eso será la proyección de cada una. Esta es la referencia bibliográfica, chicos, y espero que la clase que les he dado haya sido de un entendimiento de lo más sencillo. Como ven, yo trato de hacer mis diapositivas lo más didáctico posible. Nos queda una última clase que lo vamos a coordinar con Kevin. Y bueno, para no cansarlo, yo sé que ya es tarde, vamos a dejar acá la clase. Si hubiera preguntas, con todo gusto, chicos. Gracias. Doctor, sí tengo una pregunta. Buenas noches. Disculpe. Que el ciclo menstrual, eso es bien emocionante, yo sé. Dime tu pregunta, dime. Yo sé. No te Este, preocupes. Anónima, anónima, anónima. ¿Uno puede o una puede ovular sin menstruar, en todo caso? Claro, pero la ovulación está en el periodo entre menstruación y menstruación. Y, o sea, ¿cómo sería eso de
ovulo y no menstruó, a una persona que presenta amenorrea. Ahora, de repente hay alguna alteración de la formación de las capas, ¿no? Entonces, como no hay, o sea, de que si ovulas y si hay desprendimiento de capas, sí, pero de repente esa irrigación que tiene esa zona no es lo suficientemente abundante como para expresar lo que es el sangrado en la menstruación. El sangrado viene de esas arterias que están dando esas tres capas, ¿no? Entonces, cuando los vasos no llegan a afrontar eso, hay desprendimiento, pero no hay tanto sangrado. Incluso la cantidad de sangrado en la menstruación varía, es indistintamente ya con las mujeres. Todo ese tema es bacán en gineco. Cuando lleven gineco y obstetricia, se van a hacer traumas. Y digo, de acá de esta promoción, ni siquiera el 30% va a ser ginecólogo. Eso es más o menos el rango. Pero desde el punto de vista fisiológico es lo que hemos estado hablando, chicos. Ya gracias, doctor. Sí. De nada. Entonces, chicas, ya saben cómo cuidarse después de la verbena. Por si acaso, Kevin, tienes que anotar todo eso para que cuando se quieran ir al jardín botánico le das su tarjetita. Recuerden la clase de otro Woman para que pongan en práctica todo. Muy bien, chicos, muchísimas gracias, chicos. Estamos en comunicación, Kevin, después de la clase para ver lo de las diapositivas y también ver lo de la última clase. Listo, chicos, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos, buenas noches.